Buenos días. Es un privilegio que podamos estar juntos, cantarle a nuestro Dios, porque la alabanza es eso. La alabanza es cantarle a nuestro Dios, darle una serenata espiritual a nuestro Dios. La palabra del Señor nos enseña que cada vez que tú y yo alabamos al Señor, Él se complace. Pero se complace tanto nuestro Dios que Él nunca se queda con nada, sino nos regresa para que tú y yo podamos cantarle con esa alegría, con ese gozo de corazón. Y cuando tú y yo lo hacemos con esa intención, Dios nos da, a través de los cantos que le ofrecemos, ese momento en el que nos sentimos con alegría, nos sentimos con gozo, nos sentimos plenos, nos sentimos completos. Así es de que, pues bueno, hoy vamos a aprender algo muy lindo que estuve repasando en esta semana. Está en la carta de Efesios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y vamos a leer ahí los versículos 13 y 14. Efesios, capítulo 1, versículo 13 y 14. Y ve nada más qué lindo dice esta parte de la Escritura. Nos dice aquí: en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, porque hoy podemos declarar que tú eres el Rey y Señor de nuestras vidas, porque hoy podemos declarar, Señor, que cada anhelo, cada deseo de nuestro corazón lo podemos cumplir a través de ti, precioso Dios. Gracias, Padre, porque sabemos que cada día tú nos das de ese amor, de ese cuidado, de esa bendición, y permites que tu palabra llegue con todo poder y con toda autoridad a nuestras vidas para ponerla en práctica cada día. Que la palabra que hoy vamos a aprender, Señor Jesús, sea una palabra que podamos dar frutos y frutos al 100 por 1. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y yo te quiero decir que cada vez que tú y yo somos expuestos a la palabra de Dios, es con el propósito que en el transcurso de esa semana que viene, que iniciamos hoy domingo, que esa palabra tú puedas decir: voy a poner en práctica un poquito de lo que aprendí este domingo, y que eso sea bendición para ti y para mí. Fíjate cómo dice aquí la Escritura. Dice: en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad. Y yo les preguntaría: ¿han oído la palabra de verdad? La palabra de verdad es la Escritura, es la Biblia. Dice: ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? El Evangelio no es una palabra religiosa. El Evangelio es una manera de decir en el idioma en que fue escrita la Biblia, que fue tanto en griego como en arameo y en hebreo, pero aquí en el Nuevo Testamento, tanto en arameo como griego, la palabra Evangelio significa buenas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? El Evangelio, las buenas nuevas de su salvación, y habiendo creído en Él, y habiendo creído en Cristo, habiendo creído en Jesús, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Tú fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y si tú y yo hemos sido sellados por medio del Espíritu Santo, allí es donde tenemos precisamente ese sello que dice: eres propiedad de Dios.
Y si tú y yo somos propiedad de Dios, en todo lo que hagamos vamos a tener bendición. En todo lo que hagamos vamos a tener ese cuidado, ese camino y ese propósito que viene de Dios. Eso es lo que tú y yo debemos de estar considerando. El hecho de que fuimos sellados por el Espíritu Santo y que ese sello Dios lo puso en nuestro corazón. Ese sello del cual habla incluso más adelante la palabra en el libro de Apocalipsis, de que tú y yo fuimos sellados, hemos sido sellados por la palabra de Dios. Y ese sello que Dios puso en tu vida y en mi vida está en nuestro corazón. Ese sello nos dice que tú y yo somos hijos e hijas de Dios. Tú y yo fuimos sellados, hijo de Dios. ¿Tú sabes la importancia que tiene un sello? ¿Los sellos son importantes o no tanto? ¿Qué tal cuando nos entregan nuestro certificado de sexto de primaria? Y si no trae sello, no sirve, no sirve. Y cuando tú y yo recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento empezamos a servir. Y servir en toda la extensión de la palabra, siendo útiles para el reino de Dios. Y además de ser útil para el reino de Dios, tú y yo con ese sello que nos ponen, entonces empezamos a ser valiosos. Porque tenemos una salvación. Y una salvación que tenemos que guardar, una salvación que tenemos que cuidar. Y entonces tenemos esa valía tan especial. Dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Pero no tan solo es un sello común, sino, ve lo que continúa diciendo aquí. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De la promesa. Tú y yo somos una promesa para Dios. Incluso, ¿cuántas ocasiones has oído que nuestros niños, nuestros hijos o nuestros nietos cantan? Soy una promesa, una posibilidad, porque tú y yo, así de grandotes como estamos, somos una promesa de Dios, de que tú y tu casa van a servir al Señor, que si uno de la casa es salvo, todos los demás van a obtener esa salvación. ¿Cuántos quisiéramos ver a toda nuestra familia tomados de la mano de Dios, caminando en el propósito de Dios, de que llegara el domingo y que toda la familia nos levantáramos y nos arregláramos y dijeron, hoy es domingo, vamos a la congregación? Pero ¿qué es lo que vemos cuando llega el domingo? Hoy es domingo, vamos a la congregación. Ay, es el único día que me paro tarde. Oye, pero si ni trabajo tienes entre semana. Y cuando me sales con que hoy tampoco quieres ir a trabajar, hoy no quieres congregarte, no te quieres parar temprano, como aquella persona que en una ocasión sacaron, ¿no? Que lo entrevistan a una persona que era un delincuente, salió en un noticiero y le preguntaban, bueno, ¿y usted qué hace en las mañanas? Dice, bueno, pues en la mañana me paro tarde porque no tengo trabajo. ¿Y en la tarde qué hace? Pues descanso. Pues ve nada más, ¿no? Pero Dios nos ha llamado a ti y nos ha sellado con ese sello espiritual, de acuerdo a la promesa que Dios nos ha dado, que dice, sirves. Y vamos a servirle a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y luego el versículo 14, ve qué lindo dice. Dice, la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de Dios. ¿Qué son las arras? ¿Qué son las arras? A ver, ¿cuántas casadas hay aquí que les dieron arras? ¿Y qué son las arras? Pues no sé, son unas moneditas muy padres que tengo ahí en la vitrina del comedor. No, las arras lo que significa son un contrato. Las arras significan un pacto, una señal, un contrato. Las arras son una señal de algo muy especial. Y por eso dice aquí que es las
arras, que es el contrato que tenemos de una herencia de bendición y de redención de pecados, de que tú y yo tenemos el privilegio tan grande que Dios perdona nuestros pecados, Dios perdona nuestras maldades, nuestras iniquidades, y eso se lo podemos compartir a la gente que amamos y decirle: hay un Dios que te quiere librar, hay un Dios que te quiere bendecir. Y continúa aquí diciendo: la redención de la posesión adquirida, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Que tu vida y mi vida sean una alabanza para Dios. ¿Tú eres una alabanza para Dios? ¿Vives siendo alabanza para Dios? Y podemos ir por partes si ustedes gustan. Yo te quiero preguntar, ¿tu boca es alabanza para Dios? Dices: bueno, los domingos de 10:30 a 12, sí. Y el resto de la semana sigues alabando y bendiciendo con tus labios a Dios, o salen aguas amargas. Tus ojos son alabanza para Dios. Y hay ocasiones en que, yo no sé si tú lo sentiste, pero mientras cantábamos y estábamos alabando ahorita al Señor, te impactaba que hasta los ojos sentían esa presencia de Dios, y tus ojos, sentías que los ojos empezaban a humedecerse. Te impactaba el corazón. Pero tus ojos son alabanza para Dios todos los días. Porque hay ocasiones que hablamos con los ojos y con una mirada dice: ¡ay, hijo! Esa mirada es para alabanza de Dios. Nuestras manos son para alabanza de Dios. Si tú levantas la mano junto a tu hijo, él va a saber que lo vas a bendecir. O cuando levantas la mano junto a tu hijo, lo primero que va a hacer es cubrirse porque me van a pegar. ¿Hasta dónde tus manos son para alabanza a Dios? Las manos son de bendición. Con nuestras actitudes, con nuestro caminar, con nuestro hablar, debemos de ser alabanza para Dios. Con nuestra forma de expresarnos. Hay ocasiones que la expresión corporal es tan importante que aún con nuestra expresión de cada día tenemos que ser alabanza para Dios. Vamos al versículo 11 ahora. Dice: en él asimismo tuvimos herencia. ¿A quién le gustan las herencias? Bueno, depende de qué tipo de herencia sea, ¿no? Porque hay ocasiones que no queremos tener herencias de la familia. ¿A ti te gustaría tener herencia de tu abuelita? A mí en alguna ocasión me preguntaron y yo les dije: bueno, depende, porque mi abuelita y todos sus hermanos se murieron del corazón y yo no quiero esa herencia. ¿Qué herencia queremos? Una herencia de bendición, y la podemos tener. Esa herencia de bendición la podemos tener, la podemos disfrutar. Y dice aquí: asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. O sea, Dios te escogió a ti desde el justo momento que tú naciste en medio de la familia donde estás. En medio de esa familia Dios quería que estuvieras, porque tú tienes que ser un vínculo de bendición, un vínculo de servicio a Dios. Yo conocí del Señor cuando tenía como 24 o 25 años, y yo lo que le dije a Dios: Señor, ¿cómo no te empecé a servir antes? Si te hubiera servido con años antes, ¿por qué no tuve ese compromiso contigo, Dios? Yo hubiera anhelado tener ese compromiso con Dios desde muchos años antes, porque entre más tiempo le sirvas a Dios, mayor es la bendición que Dios derrama en tu vida. Pero hay ocasiones que se nos pasa. Yo hubiera querido servir a Dios desde niño, desde joven, desde adolescente.
empezarle a servir a Dios, escuchar la palabra y poder exponer la palabra de Dios, compartirle a la gente de la verdad. Y dice aquí, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Quién es el que hace todas las cosas? Dios. Dios es el que hace todas las cosas. Y hay ocasiones que decimos, bueno, no, es que esto lo construyeron los hombres, la inteligencia de los hombres, sí, pero hasta había un científico que dijo que la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Todo ha sido creado por Dios. Todo ha sido creado por Dios. Y no se va a cambiar, sino todo es perfecto. Dice aquí, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. De nuevo, tú y yo tenemos que vivir siendo alabanza para la gloria de Dios. Alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Primero para ti y para mí que esperamos en Cristo. Tú y yo estamos esperando en Cristo. Anhelamos caminar con Cristo y deseamos que Cristo pueda hacer bendición en nuestras vidas para transmitirse a la gente que está alrededor nuestro. Mira, vamos a ir al versículo 9. Y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de la voluntad de Dios? El misterio de la voluntad de Dios es que todos seamos salvos, de que todos vayamos a la estatura de ese varón perfecto que es Jesucristo. Dice aquí, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, según lo que Él quiera. Hay ocasiones que nosotros le pedimos a Dios y decimos, es que Dios no contesta. Y sí contesta todas las oraciones. En algún momento te puede decir, sí, claro, de inmediato. En otros momentos te puede decir, es que te tienes que esperar. Así como nosotros lo hacemos con nuestros hijos. Cuando le decimos a nuestro hijo o a nuestra hija, sí, pero espérame, espera. Pero nosotros queremos todo rápido, todo ya. Pero según es el beneplácito. Beneplácito es de un favor positivo que Dios nos va a dar a nuestras vidas. Una petición de bien. Dice aquí, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, Dios nos va a dar lo que Él ya tiene pensado. Pero nos va a dar de acuerdo a la madurez espiritual que tenemos. ¿Por qué crees que siempre insistimos, no dejen de congregarse? Porque conforme nos congregamos vamos obteniendo una madurez espiritual, y entre mayor madurez espiritual tengas, mayores bendiciones recibes. Pero debemos de tener madurez. Es como si tú, digamos, a un niño de 2 años le das el mejor cuchillo que tienes en tu cocina. ¿Sí se lo darías? No. Toma, hijo, para que juegues. ¿Se lo darías? ¿Por qué? Se puede dañar, no lo sabe usar, no tiene la madurez para hacer un corte fino. Y en cambio una persona adulta, una persona que estudió para chef, ¿cómo cortan ellos? Y ponen hasta las uñas, y yo digo, bueno, estos se van a hacer manicure aquí, les van a terminar los dedos y las uñas cortadas, y no les pasa nada. ¿Por qué? Porque tienen la madurez y se prepararon para utilizar esa herramienta. Y no les hace daño. Lo mismo en la Escritura. Dios nos dice,
¿cómo te voy a bendecir? ¿Cómo te voy a dar más si no has madurado, no has crecido, no conoces, no te has preparado? Por eso, como aquí lo dice el Señor, dice, el cual se había propuesto a sí mismo. O sea, hay muchas cosas que Dios quiere darnos, pero no tenemos la madurez. No tenemos la madurez. Debemos de madurar en Cristo. Dice, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. De que podamos reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué te gustaría reunir? Tenemos que reunir la familia, tenemos que reunir la salud, tenemos que reunir las finanzas, tenemos que reunir alegría y gozo a la gente que está a nuestro alrededor. Tenemos que reunirlo, pero hay ocasiones que no lo podemos hacer. Dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos ya se están cumpliendo. La dispensación son épocas, son tiempos que están muy marcados en la Biblia y aún en la historia universal. Ha habido tiempos, ha habido momentos. El tiempo de la Primera Guerra Mundial y su término. El tiempo de una revolución, como aquí el movimiento de la Revolución de México, tuvo un inicio y un final. El tiempo del inicio de independencia y el término el término de la independencia de México. Pero hay tiempos, que hay ocasiones que no conocemos ni los tiempos. ¿Cuánto tiempo duró el movimiento de independencia? ¿Cuánto tiempo duró el movimiento de la Revolución Mexicana? ¿Cuántos años? Y no lo sabemos. Si no sabemos lo que es historia universal o historia de nuestro mismo México, ¿cómo vamos a lo mejor sabemos cuándo inicia la Segunda Guerra Mundial? ¿En qué año? Ya no el día ni el mes, ¿en qué año? ¿Y cuándo termina? Uno se pone, bueno, es que yo no había nacido en ese tiempo, entonces por eso no me lo sé. No, te digo una cosa, debemos de saberlo. Por eso el Señor nos habla, mira, hay dispensaciones y tiempos que se están cumpliendo. Y sabes que esos tiempos se están cumpliendo ya ahora. Y el Señor está por venir por su iglesia ya. Y debemos de estar preparados. Debemos seguir preparando a nuestra familia. Imagínate qué bueno que tú y yo que estamos aquí congregados el día de hoy, el Señor viniera en este momento, en unos minutos más, y nos vamos a su presencia. Y cuando voltees para abajo, hijos, se quedaron todos. Mira, mi hijo sigue igual, el esposo, la esposa, mira, mis hermanos se quedaron, no se fueron. ¿Te gustaría verlos así? No, mejor juntos todos, ¿no? De que qué bueno que estamos en la presencia del Señor. Pero aún la Escritura profetiza, estarán dos juntos, uno se va y el otro se queda. Dos acostaditos en la misma cama, uno se va y el otro se queda. Dos trabajando juntos, uno se va y el otro se queda. Pero ve las noticias que nos tiene Dios. Versículo 7. Versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. En quien tenemos redención, en quien tenemos perdón, ¿por medio de qué? De su sangre. Jesús derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos tener victoria, para que tú y yo pudiéramos tener bendición. Jesús derramó hasta la última gota de su sangre, como aquí lo dice, el perdón de pecados. El perdón de pecados. ¿La has regado? ¿La hemos regado? ¿Hemos pecado?
tenemos ese perdón de pecados. Sabes que ya no te sigas condenando más. Mejor reconócelo, exponlo ante Dios. Y si tienes que pedirle perdón a alguien, hazlo. Pero vive libre, vive cómodo, vive de una manera linda, de una manera agradable. Dice, según el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La gracia de Dios es tan grande que es lo que quiere ver a cada uno de los hijos de su creación salvos, siendo partícipes en el reino de Dios. Y todavía continúa aquí diciendo que nos hizo sobreabundar. Fíjate en qué nos hizo sobreabundar Dios. Que nos hizo sobreabundar para que con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia. Una cosa es la sabiduría, otra cosa es la inteligencia. No quiere decir que cuando decimos, ay Señor, dale sabiduría a mi hijo, con eso ya va a ser inteligente. No. Debe tener las dos, la inteligencia y la sabiduría. Así como Jesús especificó en un momento que hablaba con sus discípulos y les dijo, ustedes tienen que ser dóciles, como palomas, pero astutos como serpientes. Y hasta uno dice, ay, a ver, Señor Jesús, el diablo es la serpiente, pero el Señor dice, tienen que ser astutos. ¿Cómo? Así como la serpiente es astuta, pero tienen que ser tan dóciles, tan lindos, tan amables como una paloma. Y ¿sabes qué? Podemos declararlo, Señor Jesús, que mis hijos tengan astucia, que mis hijos sean dóciles, que sean inteligentes, que sean sabios. Porque hay ocasiones que oramos al revés. Los niños llegan con la hoja de lección y dicen, ay, eres un burro. Y el diablo dice, amén, qué bueno. ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? Ay, eres un inútil. Y el hijo ya se siente todo inútil. Ay, es que no sabes nada. Y el otro, pues si mi mamá lo dice, si mi papá lo dice, yo creo que sí. Eres una holgazán, eres un flojo. Mejor toma la estrategia para que se levante. Necesito tu ayuda. Ven, acompáñame. Y sácalo de donde está. Hay ocasiones que decimos, es que no sale de los juegos de video, todo el tiempo está en el celular. El pastor está compartiendo y tiene el celular. Y dice, ¿qué pasa con el celular? Mira, bien sencillo. ¿Por qué no le das otra alternativa? Mira, vente, vamos a jugar un ratito con el balón. Mira, ven hija, acompáñame a la cocina. Quiero enseñarte algo muy rico que preparar. Pero hay ocasiones, ¿qué está haciendo el niño? Ay, no sé, dale su celular para que se entretenga. Ay. Lo echamos a perder. Al rato ni ojos va a tener para mirar. Pero bueno, vamos a la parte más linda de toda esta enseñanza que dice aquí. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjate, Dios te ha bendecido. ¿Qué bendición te falta en tu vida? ¿Con qué te gustaría que Dios te pudiera bendecir hoy? Dice aquí que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Sabes que no te falta ninguna? Ni una sola bendición te falta. El punto es de que aprendas a tomarla, aprendas a dominar la herramienta, aprendas a